Ser y tiempo, por Martin Heidegger. 70. Primera parte. La interpretación del Dasein por la temporalidad y la explicación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta por el ser. Segunda sección. Dasein y temporalidad. Capítulo 3. El poder estar entero propio y la temporalidad como sentido ontológico del cuidado. Párrafo 61. Bosquejo del paso metodológico desde la delimitación del estar entero propio hacia la apuesta al descubrimiento fenoménica de la temporalidad. Hasta aquí hemos proyectado existencialmente el modo propio del poder estar entero del Dasein. El análisis del fenómeno reveló al estar vuelto en forma propia hacia la muerte como adelantarse. En su atestiguación existentiva, el modo propio del poder ser del Dasein se nos mostró y fue existencialmente interpretado como resolución. ¿Cómo deberán unirse estos dos fenómenos? ¿No nos condujo el proyecto ontológico del poder estar entero propio a una dimensión del Dasein muy lejana del fenómeno de la resolución? ¿Qué cosa puede tener en común la muerte con la situación concreta del actuar? El intento de juntar por la fuerza la resolución y al adelantarse no conduce a una construcción insostenible y absolutamente no fenomenológica, que ya no puede siquiera reivindicar el carácter de un proyecto ontológico fenoménicamente fundado. Un enlace externo de ambos fenómenos se excluye en sí mismo, se excluye por sí mismo. Solo queda, como camino único metodológicamente posible, partir del fenómeno de la resolución atestiguado en su posibilidad existentiva y preguntar, ¿la resolución misma, en la tendencia existentiva más propia de su ser, no apunta acaso hacia la resolución precursora como hacia su más propia y auténtica posibilidad? Y si, por su sentido mismo, la resolución solo llegase a su propiedad cuando ella se proyecta no hacia posibilidades cualesquiera y en cada caso meramente inmediatas, sino hacia la posibilidad extrema, hacia esa posibilidad que antecede a todo poder ser fáctico del Dasein y que, a fuer de tal bienestar, de un modo mayor o menormente desembosado, dentro de todo poder ser fácticamente asumido del Dasein? Y si la resolución, en cuanto verdad propia del Dasein, alcanzase solo en el adelantarse hacia la muerte su correspondiente certeza propia, y si tan solo en el adelantarse hacia la muerte se comprendiese de un modo propio, es decir, si alcanzase existentivamente toda la provisionalidad fáctica del resolver, mientras la interpretación existencial no eche en olvido que el ente temático que le está propuesto tiene el modo de ser del Dasein y que, por ende, no puede ser reconstruido a la manera de un ente que está ahí presente, hecho de partes también presentes, todos sus pasos deberán dejarse guiar por la idea de la existencia. Ello implica, para el problema de la posible conexión entre el adelantarse y la resolución, nada menos que la exigencia de proyectar estos fenómenos existenciales en las posibilidades existentivas en ellos bosquejadas y de pensar hasta el fondo dichas posibilidades de un modo existencial. De esta manera, la elaboración de la resolución precursora como posible modo propio existentivo del poder estar entero pierde el carácter de una construcción arbitraria y se convierte en una interpretación que libera al Dasein para su más extrema posibilidad de existencia. Con este paso, la interpretación existencial da a conocer al mismo tiempo su carácter metodológico más propio. Hasta ahora, salvo algunas observaciones ocasionalmente necesarias, habíamos propuesto toda discusión metodológica explícita. Primero, era necesario abrirse paso hacia los fenómenos, antes de la puesta al descubierto del sentido del ser del ente, que ha sido desvelado en su estructura fenoménica. La marcha de la investigación necesita detenerse, no para gozar de un descanso, sino para imprimirle a la investigación un renovado impulso. Todo auténtico método se apoya en una adecuada mirada previa sobre la estructura fundamental del objeto o dominio de objetos que han de ser patentizados. Toda auténtica reflexión metodológica
que hay que distinguir cuidadosamente de vacías consideraciones técnicas, también nos da, por consiguiente, información acerca del modo de ser del ente temático, distinguir procedimientos científicos y marcha pensante. La aclaración de las posibilidades, exigencias y límites metodológicos de la analítica existencial en general le asegura la necesaria transparencia a ese paso decisivo que es la patentización del sentido de ser del cuidado. Pero la interpretación del sentido ontológico del cuidado deberá llevarse a cabo teniendo fenomenológicamente presente, en forma cabal y constante, la constitución existencial del Dasein que ha sido anteriormente expuesta. Desde un punto de vista ontológico, el Dasein es fundamentalmente distinto de todo estar ahí y de toda realidad. Su consistencia no se funda en la sustancialidad de una sustancia, sino en la autonomía del sí mismo existente, cuyo ser fue concebido como cuidado. El fenómeno del sí mismo, implicado en el cuidado, requiere una delimitación existencial originaria y propia, frente al uno mismo impropio que ya fue mostrado en la etapa preparatoria. Esto implica también especificar las preguntas ontológicas que en general pueden y deben hacérsele al sí mismo, en el supuesto de que éste no es sustancia ni sujeto. Ya aclarado así suficientemente el fenómeno del cuidado, preguntaremos por su sentido ontológico. La determinación de este sentido se convierte en la puesta al descubierto de la temporeidad. Esta exhibición no conduce a lejanos y separados dominios del Dasein, sino que no hace otra cosa que aprender la totalidad de los fenómenos de la constitución existencial fundamental del Dasein en los últimos fundamentos de su propia comprensibilidad ontológica. La temporeidad es experimentada en forma fenoménicamente originaria en el modo propio del estar entero del Dasein, es decir, en el fenómeno de la resolución precursora. Si la temporeidad se manifiesta aquí originariamente, es de presumir que la temporeidad de la resolución precursora sea uno de sus modos eminentes. La temporeidad tiene distintas posibilidades y diferentes maneras de temporizarse. Las posibilidades fundamentales de la existencia, propiedad e impropiedad del Dasein, se fundan ontológicamente en distintos modos posibles de temporización de la temporeidad. Si ya el carácter ontológico de su propio ser le resulta extraño al Dasein, en razón del predominio de la comprensión cadente del ser entendido como estar ahí, más extraños aún le serán los fundamentos originarios de ese ser. No deberá sorprendernos, por consiguiente, que en una primera mirada la temporeidad no corresponda a eso que a la comprensión vulgar le es accesible como tiempo. El concepto de tiempo de la experiencia vulgar del tiempo y la problemática que de ello deriva no pueden servir, pues, sin más, como criterios de la justeza de una interpretación del tiempo. Por el contrario, la investigación tiene que familiarizarse previamente con el fenómeno originario de la temporeidad. Solo a partir de él podrá clasificarse la necesidad y la índole del origen de la comprensión vulgar del tiempo, como también la razón de su predominio. El afianzamiento del fenómeno originario de la temporeidad se logra demostrando que todas las estructuras fundamentales del Dasein que hemos expuesto hasta ahora son, en el fondo, tempóreas en su posible totalidad, unidad y despliegue, y que deben ser concebidas como modos de temporización de la temporeidad. De esta manera, al haber puesto al descubierto la temporeidad, surge para la analítica existencial la tarea de repetir el análisis ya hecho del Dasein, interpretando las estructuras esenciales en función de su temporeidad. Las líneas fundamentales de los análisis exigidos están bosquejadas por la temporeidad misma. El capítulo se divide, según esto, de la manera siguiente: el modo existentivo propio del poder estar entero del Dasein como resolución precursora. Párrafo 62. La situación hermenéutica alcanzada para una interpretación del sentido de ser del cuidado y el carácter metodológico de la analítica existencial en general. Párrafo 63. Cuidado y mismidad. Párrafo 64. La temporeidad como sentido ontológico del cuidado. Párrafo 65. La temporeidad del Dasein y las consiguientes tareas de una repetición originaria del análisis existencial. Párrafo 66.